Buenos días a todos. Es un gusto saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a una sesión más del ciclo Charlas con expertos de 5G Américas, que en esta oportunidad abordará el tema las TIC como herramienta de desarrollo. A continuación, leeré brevemente los perfiles de nuestros expertos panelistas invitados. Andrea Catalano. Andrea es la editora en jefe de telesemana.com, es periodista y licenciada en comunicación social por la Universidad Nacional del Cuyo. Desde hace más de 20 años, Andrea sigue el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones y su impacto en la economía y la sociedad. A lo largo de su carrera, Andrea se ha desempeñado en prensa escrita, online, radio y televisión. Nuestro segundo panelista invitado es Ignacio Perrone. Él es un experto de la industria con más de 20 años de experiencia en el sector de las TIC. Actualmente se desempeña como director de investigación del área TIC de Frost & Sullivan, cubriendo la gestión de estudios de inteligencia de mercados y proyectos de consultoría estratégica, asistiendo a participantes de la cadena de valor globales y regionales. Además de su papel de interacción con clientes, Perrone también participa en los eventos más importantes de la región como conferencista, moderador y panelista, y contribuye con artículos y comentarios relacionados a la industria en prensa latinoamericana e internacional. El señor Ignacio Perrone posee una licenciatura en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, una maestría en Sociología Económica de la UNSAM y un MBA de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires. Y nuestro tercer panelista y experto invitado es José Ignacio Díaz. Él es líder de telecomunicaciones para IDC en Latinoamérica. Con su formación como economista y científico de datos, José Ignacio se ha desempeñado en roles de liderazgo en empresas multinacionales de telecomunicaciones en Chile, en las áreas de inteligencia de mercado, precios y fidelización de clientes. Además de su rol como investigador, José Ignacio fue director de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de una prestigiosa institución de educación superior de Chile. Estos son nuestros tres expertos invitados de la charla de hoy. Ellos conversarán bajo la moderación de José Otero, vicepresidente de 5G Américas. El señor Otero cuenta con cerca de 3 décadas de trabajo en el sector de las TIC y las telecomunicaciones en la región. La experiencia laboral del señor Otero incluye investigaciones en temas de políticas públicas, de tecnologías de la información y la comunicación para diversas instituciones multilaterales y gobiernos. El señor José Otero es parte del Consejo Asesor del Índice de Conocimiento Global, publicado por el Proyecto de las Naciones Unidas y la Fundación de Conocimiento Mohammed bin Rashid Al Maktoum. También fue invitado a participar del foro de expertos de la OIT sobre indicadores de telecomunicaciones y TIC para ayudar a definir formas en que las entidades gubernamentales pueden medir de manera más eficiente el uso del espectro radioeléctrico. La formación del señor Otero incluye títulos en política de la Universidad de Boston, Derecho en la Universidad de Edimburgo, Tecnología en la Universidad de Georgetown e Innovación Social en la Universidad de Cambridge. José Felipe Otero también es instructor adjunto de la Universidad de Nueva York, donde dicta cursos sobre transformación digital y el impacto de tecnologías en negocios, política pública y cultura. Antes de dar inicio a la charla, les recordamos que esta sesión está siendo grabada. Como solemos hacerlos, le enviaremos el video por correo electrónico luego de esta sesión. Por último, quiero enfatizar que las opiniones expresadas en la siguiente charla son responsabilidad de los panelistas y no necesariamente reflejan la posición oficial de 5G Américas o de alguno de sus integrantes. No siendo más, doy paso al señor José Otero, vicepresidente de 5G Américas, moderador de la sesión de hoy, quien hará una introducción del tema y les contará más detalles sobre la dinámica de esta charla. Buenos días, José. Adelante. Muchísimas gracias, Lorena, por esa gentil introducción. Antes de que me pregunten por otros medios, Ania Vega, quien estaba inicialmente pautada a participar, tuvo una emergencia médica. Espero que se recupere pronto y para poder incluirlas en los eventos de 5G Américas. Y agradezco muchísimo a Andrea Catalano, que como gran experta del sector, no sé, a Milano, y dijo, obviamente puedo estar hoy día compartiendo con muchas caras conocidas, buenos nombres conocidos el día de hoy. Bueno, sin más preámbulo, quisiera hacer una pregunta bastante obvia. ¿Cómo vamos a usar las TIC para el desarrollo y qué está sucediendo en la región en estos últimos meses? Porque vemos bastante movimiento en muchos de los países.
Vamos a comenzar con Andrea, luego vamos con Ignacio Perrone, que dice casi 20 años y trabajamos juntos a mediados de los 90, pero bueno, él se quiere quitar la edad. Y luego terminamos con José Ignacio. Dale, Andrea. Hola, bueno, buenos días, buenas tardes a todos ustedes. Gracias, José, y gracias a Lore y a 5G Américas por la convocatoria. Esperemos tenerla a Ania prontamente en este espacio porque siempre nos aporta comentarios de valor. Y la verdad es que este no es un tema nuevo, es un tema que lo venimos escuchando prácticamente desde que las TIC se empiezan a desarrollar de manera masiva. Hoy en la región tenemos prácticamente desplegadas todas las tecnologías disponibles en mayor o menor medida. Y me parece que ya la discusión no pasa por la cuestión tecnológica, sino por la cuestión cultural. Se habla de brecha digital, de que hay que conectar a los no conectados, de que hay que elevar las velocidades de los accesos a Internet, pero se habla poco del aprovechamiento que se hace de todas las herramientas tecnológicas que hay por parte de la población y por parte de las economías o las industrias que actúan en cada país. Me parece que en este momento el factor preponderante para hacer un aprovechamiento de lo que hay y de lo que vendrá, más allá de la discusión propia del sector sobre una licitación, sobre la disponibilidad de una nueva tecnología, es educar a las poblaciones, a los actores de la economía, en cómo las tecnologías pueden ayudar al desarrollo, a la ampliación de negocios, los gobiernos que favorecen los ámbitos para los despliegues de nuevas redes tienen que empezar a medir el impacto que una determinada red genera en una población. Hace unas semanas atrás, Chile presentó el caso de Puerto Williams, que es la ciudad más alejada del más austral del continente, y a la hora de preguntarle sobre el impacto dijeron sí, lo estamos haciendo, pero es un dato que va a estar hacia adelante. Y si bien lo vemos, porque vemos que las personas tienen un mejor acceso, que se pueden comunicar mejor entre ellas, que pueden tener acceso a servicios de salud, de la seguridad social y demás, hay un montón de otros factores cuando aparecen las habilidades digitales. En todos los países hay demanda de programadores, de gente experta en redes, de gente experta en comercio electrónico, y no siempre esos lugares se cubren. Es decir, hay una demanda de un mercado laboral, por un lado, que no es satisfecha porque las personas no están siendo educadas en las habilidades digitales que se necesitan. Y por otro lado, para que esto suceda, es necesario un trabajo de comunicación muy fuerte. A la industria de las telecomunicaciones le suelo cuestionar que no han sido hábiles en saber comunicar a los sectores públicos cuál es la relevancia de las telecomunicaciones y de las tecnologías, y que eso quedó en evidencia en la pandemia por necesidad y por urgencia, pero no por un trabajo previo. Me parece que en este momento, donde las tecnologías están más, menos, pero están, el trabajo de la industria en conjunto con otros actores sociales, sector públicos, miles de ONG que existen, tienen que aprender a comunicar de que esto es tan importante como lo fue la imprenta en su momento, como fue tener educación pública en toda la población en otro. Y me parece que hoy gran parte del desafío pasa por eso, por empezar a comunicar de manera correcta cuál es el valor de las TICs como herramienta de desarrollo y de progreso. Muchas gracias, Andrea. Vamos al quinceañero del grupo, Nacho. No voy a dedicarle mucho tiempo a esto, después si quieren hablamos de ese tema. Pero es verdad, tanto que nos conocimos con José cuando todavía había fax, como que tengo más de 20 años de experiencia, más, o sea, muchos más. Mucho más. Eh, Muchos más. Ahora, voy a tomar un pequeño desvío antes de meterme en el tema que es el título de la charla de hoy. Claramente estamos hablando de telecomunicaciones y todo el mundo sabe lo que voy a decir, solo que lo quiero decir. Hay, sobre todo en nuestra región, muchos otros problemas que tienen que ver con el desarrollo,
¿no? Problemas de agua potable, problemas de nutrición, problemas de otro tipo de infraestructura y otro tipo de temas. Simplemente paso un aviso. Hay una organización que se llama Ingenieros Sin Fronteras, por ejemplo. En Argentina, un símil traducido en portugués en Brasil, en Chile existe tal vez también. eh, digamos, hay otras cosas también para hacer. Obviamente a mí y seguramente a ustedes también les apasiona el tema de de las telecomunicaciones, pero digamos, esos temas están. Ahora, como dice Andrea, las telecomunicaciones tienen un rol en el desarrollo, ¿no? Y bueno, tenemos que también ser conscientes del contexto y avanzar pese a ese contexto, ¿no? En un punto a veces se habla, yo mencionaba Ingenieros Sin Fronteras, se habla de la falta de ingenieros, lo estábamos hablando antes de poner la presentación de hoy en vivo. Bueno, pero no es lo único, seguramente. Claro, obviamente es muy importante la gente con ese título, pero hay otros profesionales que también son importantes. Y a veces hay problemas para atraer problemas que existen a nuestra industria, ¿sí? Como pueden ser, no sé, antropólogos tal vez. Digamos, hay de todo ahí. Entonces, ese tema cultural y ese tema de visibilizar la importancia del rol de las telecomunicaciones es clave. Eh, pero tal vez el punto nuevo que quiero agregar, eh, por lo menos en función de lo que se comentó, es, por un lado, el rol de la regulación. Sabemos, digamos, que hay muchas regulaciones que funcionan bien y que promueven el desarrollo de las telecomunicaciones y eso a su vez genera un impacto positivo, pero muchas veces también la regulación falla. Y del otro lado, digamos, en la otra cara de la moneda también, hay proyectos que más allá de la regulación eh, tienen éxito y tienen fracasos, ¿no? Entonces, eh, tal vez últimamente, para ir un poco contra la corriente y contra lo que se conoce, digamos, como ese sesgo por el cual uno mira siempre las cosas que funcionan, últimamente me gusta mirar las cosas que fracasan, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que han fracasado. Miremos un poco eso también, ¿no? Y saquemos lecciones. Pero al mismo tiempo, hagamos un montón de experimentos, de pruebas, ensayos y errores, ¿no? Esta idea muy de startup, de, bueno, fallar y fallar rápido, tratemos un poco también de poner eso al servicio del desarrollo de las telecomunicaciones y de las telecomunicaciones al servicio del desarrollo. Listo. ¿Eso era tiempo? ¿Lo del dedo era tiempo? ¿O Sí. Entonces, Ignacio, Sí, no, gracias, José. Bueno, en relación a lo que estaba comentando hace un momento, tanto Andrea como Ignacio, estoy de acuerdo con el tema cultural. Hay un tema relevante que se puso sobre la mesa acerca de cómo hoy día generamos esta autonomía y este empoderamiento de los ciudadanos en relación a la tecnología y cómo este es un catalizador para fomentar este fortalecimiento social, en realidad, este tejido social. Ese crecimiento también se ve empujado por el desarrollo de las TI, no solamente la infraestructura telco, sino que también cómo desarrollamos el TI y de acuerdo a los estudios que nosotros vemos también en IDC, hemos visto que los países desarrollados tienen una composición, un mix del gasto TI mucho más fuerte que el de infraestructura, cosa que no está pasando en la región o que no pasa directamente en Chile, en Brasil, etcétera, donde el gasto TI, servicios TI y software en general es mucho menor que el de telco en particular, que el de la infraestructura. Y a eso hago relación. ¿Cómo se genera primero el despliegue para después generar valor? Y el valor viene por el lado desde el mundo TI. Y ese es el foco que invito a también a poner sobre la mesa de cómo hoy día las TI están ayudando al desarrollo de esta sociedad, de este tejido social, de este fortalecimiento en relación a propuestas de valor y a un bajo costo. Hoy día el bajo costo me refiero a que con una conexión te permite educarte y también generar emprendimiento para el desarrollo. Y eso es un foco de desarrollo para la sociedad, para un país y también para Latinoamérica.
Me parece que lo que está mencionando José Ignacio es bastante importante. Si vamos por cifras de la Universidad de Oxford, nos dice que para que la tecnología, diversas veces estamos hablando de telecomunicaciones, ICT, todo tenga un gran impacto ah, en el desarrollo del país, debería constituir alrededor de un 15%. Hay países que en estos momentos tenemos toda la parte de las TIC, toda la parte de telecomunicaciones, representando un 20, un 30%. En América Latina apenas rozamos el 5% en el mejor de los casos. Pero cuando estamos hablando de todo el desarrollo y cómo impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social, minimizar esa pobreza, impulsar todo las mejoras y expansión de esa infraestructura civil a la que hace referencia Nacho, necesitamos infraestructura de telecomunicaciones, todo eso, todas esas tuberías, sean inalámbricas, sean alámbricas, sean satelitales, etcétera. Entonces, en este contexto, donde sabemos que todo se interconecta, y sin querer entrar en los temas de Castells, ¿cómo estamos viendo la región en todo lo que viene siendo este despliegue de infraestructura cuando durante el 2023 comenzamos el año con más de 20 países de la región anunciando procesos de asignación de espectro? Ya tuvimos asignación de espectro en el departamento de ultramar francés, en las Antillas, un proceso que duró más de 2, 3 años. 5G América participó, obviamente. También tuvimos Guatemala, tuvimos el proceso en Uruguay eh, este año. Entonces, ¿cómo estamos viendo todo ese desarrollo, las postergaciones, las expectativas gubernamentales, la regulación impactando? Esta vez vamos a comenzar con Nacho. Gracias. La verdad no sé sinceramente por dónde empezar. Eh, creo que por un lado te voy a pelear un poco, ¿sí? Primero, porque obviamente me parece fantástico y totalmente necesario asignar espectro. Y digo, en esta parte no te peleo. Eh, me acuerdo también hace unos cuantos años en licitaciones de 4G, y ahora se repite este debate entre, bueno, ¿qué es más importante? Recaudar, ¿no? Poner requisitos eh, para recaudar, digamos, o bueno, orientar, ¿no? Los pliegos a recaudar, etcétera, o tratar de maximizar la cobertura, ¿sí? El despliegue. Eh, sinceramente, no sé, no lo puedo creer que realmente todavía estemos hablando de eso, pero bueno, efectivamente, ahí estamos todavía. Y al mismo tiempo, un querido colega que seguro todos conocen, ¿no? Enrique Carrier, hoy este, digamos, menciona ahí en uno de sus comentarios una pastillita, pero que es importante. Él dice, bueno, la Argentina está ahora con todo este proceso del 5G, que es un candombe, digamos, no es nuestra música, digamos, lo nuestro tendría que ser un tango, pero esto es un candombe. eh, y tenemos ahí un satélite que podría estar dando cobertura a lugares que hoy no tienen cobertura, y por un tema de principios, podríamos decir, no está habilitado. Entonces, sinceramente, no, es desalentador realmente a veces. ¿Y cuál es la pelea? Porque no entiendo, No, digo, porque porque me iba a todo poner a hablar esto, me iba a poner a hablar de satélites, o sea, no, no, me parece que los dejemos satélites son sumamente hagamos las cosas bien con importantes. el espectro de 5G, hagamos las cosas bien con el espectro de 5G. Bueno, sabemos todo lo que hay atrás de todo lo que hay de alámbrico atrás de lo inalámbrico, pero Dios, hay, no sé, 12 empresas nuevas, bueno, no todas son nuevas, pero hay un montón de empresas satelitales entrando con una nueva versión, podríamos decir, ¿no? De banda ancha satelital. Podemos después hacer doble clic ahí, pero
Entonces, ¿tiene que ser una cosa o la otra? Creo que no, digamos, el punto es ese. Tendríamos que estar haciendo, como decía antes, 100 experimentos con espectro, sin espectro, fibra, no sé, lo que sea, ¿no? Completamente de acuerdo. La parte recaudatoria me parece que lo más emblemático en términos de los peligros de la recaudación cuando es el solo incentivo para hacer un proceso de asignación de espectro no viene de cuarta generación. Recordamos allá en el 98 cuando tuvimos la No, subasta yo de era muy Alemania. joven, yo no. Sí, estábamos colegas, déjate de decir cosas que no son ciertas. Allá en la subasta de Reino Unido, la subasta de Tenés razón, Alemania, sí, sí, Europa fue que tremendo. tuvo un gran Ujú. impacto paradigmático y un quiebre en lo que era hasta entonces el acercamiento a ciertos temas de regulación. Toda la parte, por ejemplo, de los operadores móviles virtuales, donde hasta ese momento eran temidos, hubo un punto de quiebre donde la legislación italiana que los prohibía por 8 años quedó obsoleta, quedó mal vista y dio paso a otros ejemplos no tan positivos como los de Hong Kong, donde se reservaba un 30% de la asignación de espectro para tercera generación para este tipo de operadores. Y ahí es que vimos todo ese boom de este modelo de negocio que precedía a Virgin Mobile, al que incorrectamente se llama como el primer operador móvil virtual. Pero a esos temas regresamos. Me interesaría escuchar ahora la opinión de José Ignacio acerca del mismo tema de esas asignaciones de espectro, el recaudatorio, no recaudatorio, cómo podemos hacer un balance teniendo en cuenta que quienes lanzan las tecnologías son los operadores y que las empresas que están ofreciendo estos servicios necesitan tener ser estable, tener una salud financiera, pero al mismo tiempo cumplir con los mandatos de su concesión. Perfecto. Sí, mira, es un buen punto el que acabas de comentar y también el que lo comentó Ignacio. Te voy a comentar el caso en Chile. En Chile, si bien es cierto, es del año 2021, cuando se hizo la asignación de espectro, esta fue licitada, se hizo una recaudación que fue inédita por el monto. En ese sentido, hoy día el despliegue ha sido ha seguido un roadmap bastante ordenado. Es decir, hoy día en lo que es 5G en Chile, en temas de despliegue de antenas ya se está cubriendo el 90% del país, es decir, el 90% de la población. Y eso equivale a un crecimiento de las líneas 5G de un 200%, llegando a casi 3 millones de líneas de un universo de 20 millones aproximadamente. Es decir, hoy día el crecimiento ha sido relevante en lo que es 5G. Eso ha sido apalancado bastante fuerte por el regulador y por un tema público-privado. Es decir, hoy día la alianza pública-privada ha sido bastante fuerte. Uno con el regulador asignando estos espectros, tomando estas recaudaciones para generar otros proyectos, otros subsidios como ayudar a iluminar con fibra óptica troncales en Chile. Hay un proyecto muy importante acerca del FON, que es el Fibra Óptica Nacional, que está ayudando a conectar todo Chile. También lo que permite el desarrollo de los cables submarinos, que se está dando muy fuerte, también lo comentaba Andrea en su momento. Es decir, hoy día en lo que es el reordenamiento de espectro, lo que es la asignación de infraestructura 5G, ha ayudado a también generar otros tipos de proyectos en relación al crecimiento de las conectividades, como digo, no solamente 5G, sino que otras tecnologías. Perfecto. Entonces, Andrea. Bien, bueno, voy a referirme a dos casos, Cortito Colombia, que está en el segundo borrador de su convocatoria y le ha puesto precios base a su espectro 5G. Se desconoce cuál es la opinión de los operadores respecto a esos precios base, también con obligaciones de hacer donde, por lo menos por lo que se ve, cuesta más todavía el espectro que la inversión que hay que comprometer para los despliegues que implica adjudicarse cada uno de los espectros puestos en consideración en ese país, así que eso es algo que estamos viendo en el día a día.
Y a mí y después estamos en el proceso de la Argentina, que a mí me tiene muy enojada en lo personal y como experta, porque se ha hecho todo lo que no se ha hecho en la región. Yo entiendo que en el marco de un proceso electoral, quienes conducen al regulador se hayan sentido con la obligación de cumplir una promesa realizada a finales del año pasado y que eso pueda llegar a ser mostrado como gestión, pero la verdad es que no se puede mostrar como gestión algo que no ha sido discutido en conjunto con la industria y con los otros actores que se deberían ver favorecidos por el advenimiento de una red 5G. Es totalmente recaudatoria, basta comparar los precios a los que ha salido este espectro, y el tema de ARSAT, de este regalo que se le ha hecho a ARSAT, a empresa a la que se le reconoce gran parte de lo que ha ido aportando a través de su red federal de fibra óptica, que ya tiene un espectro reservado 4G que nunca se usó, que eso se podría haber disponibilizado en el mercado para que se continúen desplegando redes 4G, porque hay grandes porciones de la población que todavía no lo reciben. Y cuando aparece ARSAT con estas asignaciones de espectro y este tipo de cosas, siempre aparece este término tan políticamente correcto, que es la soberanía tecnológica. Y la verdad es que si estamos en un ámbito, me posesiono y me enojo mucho, como se darán cuenta, si estamos hablando de soberanía tecnológica, el soberano es el pueblo. Y entonces, si no le estamos dando a la ciudadanía las posibilidades de acceder al grueso de las tecnologías y pensar en el usuario y en el ciudadano antes que en la cuestión recaudatoria, o en esta cosa tan linda, la soberanía del pueblo, la soberanía tecnológica respecto de ARSAT, si no estamos pensando en el ciudadano, no hay soberanía, no hay término que tenga nada que ver con la soberanía. Es bochornoso lo que está pasando en la Argentina. No me voy a ahorrar un solo calificativo porque esto se me puede volver en contra, por supuesto, pero la verdad es que no se aprendió nada de la licitación 4G ni de las anteriores, y tampoco se aprendió de lo negativo y lo dañino que es llamar a un proceso que de antemano se sabe que se va a judicializar. Hay que apuntar a las ciudadanías y pensar en ellas y generar las condiciones para que el despliegue de infraestructura se pueda desarrollar, porque en la Argentina las infraestructuras, los despliegues de infraestructura en general, están muy atrasados. Bueno, vamos, no Los estoy de dejé sin acuerdo en algo, palabras, como no verán. estoy de acuerdo en lo que has dicho de que no se aprendió de 2014. Es más, me parece que la mala enseñanza de 2014 para las autoridades fue que se pudo recaudar tanto dinero en esa licitación, y lo que no se estudió fueron cuáles son las condiciones especiales que hubo en el 2014, donde Argentina estuvo 15 años sin asignar espectro radioeléctrico. Estaban utilizando para 3G y tratando de impulsar 4G con las mismas frecuencias que se habían dado, no totalmente, de banda B y de PCS. Entonces, todo lo que se estaba teniendo en Argentina para impulsar esa segunda generación, puramente voz y mensajes de texto que no pasan en tiempo real, era lo que se estaba utilizando para tercera generación y cuarta generación. Eran momentos donde uno mandaba un mensaje de texto en el microcentro y te rebotaba. Y se pensaban que nuevamente puedes hacer un proceso de asignación de espectro totalmente recaudatorio, cuando la región te está mostrando operadores que están regresando espectro radioeléctrico, tanto en Colombia como en México. Hemos visto que
no necesariamente no cobrar por el espectro, sino las condiciones que le puedes dar un bloque de frecuencia no te garantiza que el operador lo vaya a recibir. Haciendo mención a la licitación, al proceso de subasta, porque hubo licitación y también hubo otro tipo de asignaciones en Chile en el 2021, cuando uno de los bloques de la banda 26 no fue recibido por el operador. Si vamos a otros países de la región, vemos que en los recientes procesos en Perú, en México, en Colombia, en República Dominicana, varios bloques quedaron desiertos porque los distintos operadores no estaban de acuerdo con los términos. En Colombia, precisamente en el 2019, uno de los operadores se retira del proceso a mitad de este. Y nuevamente entrando en los temas de recaudación, una de las grandes diferencias entre el proceso que se está dando ahora en Argentina, el que se está tratando de dar en México, el de Colombia, es que allí en el 2019 se pasa la ley de 1978, donde se dice que ya la recaudación no es el objetivo principal del Estado. Independientemente que el precio base que se puso en el diciembre de 2019 era muchísimo más alto que los resultados en otros lados, recordemos que al final se decide que el 60% de lo prometido iba a utilizarse para despliegue de infraestructura y solamente 40% del Estado. En la subasta reciente en Guatemala, 25% pasó al Estado, 75% pasó a ser parte del Fondo de Servicio Universal. En otras palabras, se recaudó para tratar de promover las telecomunicaciones. Ahora, teniendo todo esto en cuenta y siempre hablando del tema de inalámbrico de 5G, pero no vamos a poder tener 5G sin pensar en qué hay detrás de ese acceso de radio que va de la antena hasta el dispositivo, qué hay de esa fibra óptica, qué hay de conectar todas esas regiones fuera de las ciudades, porque estamos en una región donde tenemos niveles de personas viviendo en zonas urbanas superiores al 83%. Hay países que superan el 97% como Uruguay, hay países donde apenas estamos en un 60% como Guatemala. ¿Qué hay de esa fibra óptica? ¿Cómo llevarla? Porque yo en casi toda América Latina le doy cobertura de una tecnología a las 10 principales ciudades y tengo más de un 60, un 70, un 80% de las personas con acceso a esta tecnología. ¿Qué hay de ese otros 20? Aquí esta vez comenzamos con José Ignacio. Gracias, José. Mira, es un tema interesante y lo toqué hace un momento atrás en relación a esta convergencia entre el mundo público y privado y cómo desde la regulación se apoya para generar inversiones en relación a la conectividad y el aumento de la capilaridad de la fibra. En este caso, en Chile, lo comentaba en la respuesta anterior acerca de cómo se ha invertido en los cables de fibra óptica nacional, donde ha sido esto hay licitaciones donde se subsidia a ciertas compañías que ganan estas licitaciones y pueden hacer despliegues de fibra a diferentes lugares con, con el, con el tema que tiene que llegar a lugares remotos también. O sea, es decir, que aumenten la capilaridad no solamente en las zonas que son densamente pobladas, sino que también lleguen a las otras zonas que no están iluminadas. Y por eso también hoy día se ha llegado, por lo menos en Chile, en lo que es fibra, representa más del 60% de las conectividades totales. Es decir, ha superado ya a las otros tipos de conectividades y eso también ha enfocado a tener una de las velocidades más altas de la región, lo que es Chile. Por eso, para resumir la respuesta y a lo que tú me estabas preguntando, es importante esta convergencia entre el mundo público, unas políticas de Estado, proyectos de digitalización que ayuden en el despliegue para luego tener estas conectividades a lugares remotos. Tú sabes que Chile y bueno, varios países de la región tienen geografía bastante compleja, lo que es necesario tener cierto apoyo económico para poder lograr conectar a todas las localidades y no solamente a estos focos o a estas cabezas de región, a estos lugares que ya están más densamente poblados. Pero, Andrea, estás en mute. Ah, ahí va, ahí va. Como
en un momento del inicio se coló que iba a hablar del vino y las TIC. Le voy a contar al público que no sabe que yo soy de Mendoza, que es en el oeste de la Argentina, que es el mayor referente de vinos de nuestro país. Y Mendoza, pese a estar en el centro y ser el cuarto distrito en cuanto a cantidad de población, tiene una economía regional importante, además del vino, tiene algo de combustibles y frutihorticultura y muchos servicios. Tiene uno de los peores índices de conectividad de la Argentina, por debajo del promedio. De fibra óptica ni hablar. Ahora hay un poco más de despliegue porque las empresas se han dado cuenta que el faltante es muy grande y hay algo más de despliegue. Pero aplicado el tema de las telecomunicaciones como una herramienta de desarrollo, hay que perderse en alguna bodega de Mendoza para advertir que no llega ningún tipo de tecnología de telecomunicación, o cuando uno trata de comunicarse con su móvil, la única red que logra verse es Edge, o en espera, como dice irónicamente alguien de la industria de la Argentina cuando aparece la letra E en el teléfono. Y esto tiene que ver directamente con el impacto de la infraestructura en el desarrollo de una economía regional. La vitivinicultura emplea a más de 100.000 personas, no exporta materia prima, exporta valor agregado, es el quinto productor mundial de vinos, genera un montón de trabajo. Hay toda una economía en torno al turismo que también se puede desarrollar. Están llegando, por producto de la situación de la Argentina, muchísimos extranjeros que vienen a conocer los paisajes de la Argentina, que vienen a probar los vinos argentinos. Sin embargo, esa actividad está poco impactada por el beneficio que una buena infraestructura de telecomunicaciones debería ofrecer, y montada sobre ella todos los servicios y profesionales, informáticos y demás, que terminan también favoreciendo el desarrollo de los negocios y de las comunidades en torno a estas actividades. Por eso recién me enojaba tanto con el tema de 5G, porque no se está pensando en cómo buscar la manera de desplegar la infraestructura de telecomunicaciones en donde se necesita. Nosotros tenemos un país muy extenso, el octavo en geografía a nivel mundial. Se necesita infraestructura de telecomunicaciones en las carreteras. Por todo nuestro país cruza la ruta del Mercosur, todos los camiones que vienen de Brasil pasan por Uruguay, cruzan el medio de la Argentina, llegan a Chile. Toda la infraestructura de telecomunicaciones que está en torno a esto necesita fortalecerse. Y una actividad como la del vino, como las TIC, las bodegas, y esto porque estoy hablando de Mendoza, pero podríamos llevarlo al Alto Valle de Río Negro, donde se producen peras y manzanas y se produce sidra, o a las yerbateras en Misiones, donde producimos yerba mate, o mismo a la producción de litio en el norte de nuestro país. No están impactados los ecosistemas productivos por fuera de los que son la pampa húmeda más rica con las telecomunicaciones. Y en tanto no se piense en cómo llegar a esas zonas con mejor infraestructura, esas zonas que son actividades económicas pujantes, que generan exportaciones, que generan trabajo, van a seguir estando postergadas. Sí, muchas gracias. No nos olvidemos del Malbec cuando estamos hablando de 5G. Dale, Ignacio. Sí, por supuesto, todo lo que planteaban tanto Andrea como José Ignacio es así, es súper relevante. Saliendo por un instante de nuestra región, solo para dar un dato, un par de países que son grandes, ¿no? India, China, entre los dos tienen aproximadamente
1.000 millones de personas que no están conectadas. No todas son por problemas de infraestructura, de que estén lejos o lo que sea, pero digamos, eh, claramente, digamos, nosotros tenemos problemas. Todo esto que dice Andrea, digamos, es movilizante. En un punto, digamos, remontando la cuesta de mi desazón inicial, me pongo un poco más optimista y digo, bueno, hay muchas de estas cosas eh, que tienen que ver con, efectivamente, que bajen los precios, ¿sí? De algunos elementos de todas estas cadenas. Este, y eso en algún caso pasa, en otros casos no, porque, digamos, ya estamos ahí y no sé, enterrar un cable de fibra óptica, digamos, digamos, puede abaratarse, pero digamos, no sé si la curva va a ser igual de abrupta, ¿no? Entonces, sí, claramente en un momento algunas cosas bajan de precio, se hacen más fáciles y eso ayuda, pero tal vez pondría la lupa en algo que Andrea dejaba, me parece, entrever, o que por lo menos yo leí ahí, que es estas cosas, digamos, estas tecnologías, ¿no? Las telecomunicaciones, IT y todo, tienen un impacto positivo. ¿Por qué no lo estamos usando? ¿Por qué no lo estamos aprovechando? ¿Por qué no lo estamos apalancando? Bueno, a veces puede ser porque eh, no estemos efectivamente mirando el mediano o largo plazo, ¿no? O sea, eh, por ahí perder, no sé, impuestos o este, liberar la adopción de una tecnología a corto plazo puede parecer, bueno, no sé, perdemos la soberanía porque el satélite no es nuestro, o perdemos recaudación porque, no sé, no cobramos por los drones que están ahí entre las vides, chequeando que el Malbec esté a punto. Pero bueno, eso a mediano plazo potencia, ¿no? La industria vitivinícola, el turismo eh, o vaca muerta, ¿sí? Digamos, entonces, yendo tal vez a qué hacemos, digamos, de nuevo, tratemos de experimentar, ¿sí? Y de darnos cuenta no en 6 meses, no en un año, sino por ahí en un plazo un poquito más largo, más mediano plazo. Bueno, ¿qué funciona? Y tratemos de ir por ahí. Y si vimos algo que no funciona, tratemos de no volver a repetirlo, digamos, porque salvo que obviamente cambien las condiciones, no va a funcionar, ¿no? Sí, gracias Nacho. Para aquellos que no están familiarizados con Vaca Muerta, es un yacimiento de petróleo que hay en la Argentina. Por eso es que Ignacio lo menciona. Antes de dar cabida a las preguntas de la audiencia, los que tengan preguntas, por favor, alcen la mano o la pueden escribir en el chat, así yo sé a quién darle la voz. Pero hablaron de tres cosas que me parecen sumamente importantes, retomando el tema de la importancia de los satélites. Recordemos que cuando estamos hablando del ecosistema de 5G, en las versiones futuras, cuando ya tenemos esas redes autónomas, los satélites se van a estar integrando. No es casualidad que estamos viendo anuncios de, para no mencionar operadores que están en la región, de T-Mobile con SpaceX, de Vodafone con Project eh, Kuiper, o iba a decir Kuiper, pero no es fútbol, es Kuiper, en términos de cómo estar dando esa conectividad. Otra cosa que me parece sumamente importante, y esto lo escuchamos siempre en los eventos de telecomunicaciones, es como la adopción de 10 puntos porcentuales de X tecnología nos va a tener un impacto en el crecimiento anual del PIB que va de 0,6% hasta 3,7% dependiendo de la fuente que usted esté utilizando. Puede usted ser la Escuela de Negocios de Londres, la Universidad de Columbia, un instituto tecnológico en Suecia, etcétera. Sin embargo, este crecimiento, acá los economistas pueden hablar mejor que yo sobre el mismo, no va a pasar mágicamente, no porque ponemos la tecnología, se va a adoptar y se va a utilizar. ¿Dónde está esa causalidad
que necesitamos para que eso ocurra. Y no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial y un buen ejemplo, si miramos lo que sucede en Puerto Rico, según el Foro Económico Mundial, cuando estamos haciendo los índices de cómo vamos a estar utilizando la tecnología, de la más avanzada que tenemos en la región, la encontramos en esta Antilla. Y vemos que cuando vemos innovación tecnológica, llegar a de nuevas tecnologías, está siempre Puerto Rico entre los primeros 10 o los primeros 15 del mundo. Cuando vemos apropiación de esa tecnología por el gobierno o uso de la tecnología por el gobierno, Puerto Rico queda entre el 80 y el 120 anualmente. Básicamente está la tecnología, pero no se usa. Y ese no se uso por las autoridades es el mismo no se uso al momento de dictar currículos porque no sabemos cuál es la importancia. La tecnología se está utilizando prácticamente por las empresas y estamos hablando por las grandes empresas. Las pymes y las microempresas van a estar sufriendo de esa ignorancia de cómo nos vamos a beneficiar de esa tecnología. Y esto me lleva a lo que dijo Gonzalo Ruiz, que fue presidente de OCIPTEC en Perú, fue viceministro en Perú, en una presentación que pueden ver en la biblioteca de 5G Américas, acerca de por qué muchas de las personas en esa zona rural del Perú no accedía a servicios de telecomunicaciones, aún pudiendo costearlos, porque no sabían cuál es el beneficio que iban a sacar de esos servicios de telecomunicaciones. Y esa ignorancia en términos de cómo saber cuáles son los beneficios que van a tener esos servicios de telecomunicaciones, esa falta de un plan de desarrollo tecnológico a nivel país como el que tiene México, es el que te lleva a la Secretaría de Hacienda a colocar precios excesivamente caros para la asignación de espectro en este país, donde prácticamente están buscando a un solo postor. Ahora, teniendo esto de base, basándonos en los comentarios tan interesantes de los tres panelistas, ¿alguien tiene alguna pregunta en la audiencia? Alcen la mano, por favor.